Hola, saludos para todos. La vez pasada habíamos quedado en la estrella del color. Habíamos explicado qué eran los colores primarios y los secundarios y que debido al resultado que nosotros queramos podemos neutralizar dichos tonos o potencializarlos. Bueno, antes de empezar con los ejemplos, quiero decirles que dentro del mundo de la belleza no todo se ha dicho y no todo es estándar. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que nos sirve para una clienta no nos puede servir para la otra. Y ya les había explicado antes que cada casa maneja su numeración, cada casa cosmética maneja la concentración de pigmentos bases que tiene y por eso es importante estudiar la carta de tintes que vamos a utilizar. ¿Entendido? Entonces, habiendo explicado esto, cada cabello es diferente, cada cabello tiene una anatomía diferente, un tono subyacente, una historia de procesos previos. Entonces no podemos decir que todo es estándar dentro del mundo de la belleza. A continuación voy a dar más ejemplos de la estrella del color para ser más enfáticos y aclarar todas esas dudas previas. Digamos que tenemos una decoloración o un tono que nos quedó naranjoso en el cabello, un tono oxidado. ¿Con qué tonos neutralizamos los reflejos naranjas? Con los azules. Un ejemplo, en la carta de Igora, el azul es el punto 2. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que tengan el punto 2 nos ayudan a neutralizar los tonos indeseados naranjas, ya sea 6.2, 7.2, 8.2 y todas aquellas combinaciones que tenga el 2. Un ejemplo, 6.21, 6.22 si ustedes quieren reforzar, etcétera, etcétera. Ahora, esto no quiere decir que todos los que lleven el punto 2 nos van a neutralizar tonos naranja. ¿Por qué? Porque cada casa cosmética maneja una nomenclatura diferente. ¿Entendido? Entonces, puede ser que en otra casa cosmética el azul puede llegar a ser, no sé, un 5 o cualquiera que sea el número. Por eso tienen que estudiar la carta. ¿Entendido? Bueno. Ahora, digamos que este tono naranja lo tenemos en una altura 6. Un 6. Un 6. ¿Qué es el naranja? El naranja es la combinación del amarillo más el rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que este tono, que vimos el ejemplo de que estaba en altura 6, tenía concentración de rojo y tenía concentración de amarillo. El ejemplo puede ser con un 8. Ustedes dirán, bueno, pero es que en la altura 8 ya no se encuentra el pigmento rojo. Volvemos a lo que les había dicho previamente. Dentro del mundo de la belleza, nada es estándar. Yo he tenido clientas que he decolorado en altura 10 y resulta que la decoloración me da salmón. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene pigmentos rojos. ¿Y por qué? Porque ya habían tenido un color fantasía previo, porque extraen rojo, porque tenían, digamos, un rosado, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos seguirnos al 100% de las reglas. Todas las fórmulas, las diagramaciones, los patrones que se dan en el mundo de la belleza son una forma organizada para lograr los efectos deseados e ir a la fija a la hora de un diagnóstico para saber qué tenemos que realizar y cómo debemos resolver. ¿Entendido? Pero no quiere decir que todo sea exacto. Con el ejemplo que les dije, ¿no? La clienta que tuve una decoloración altura 10 pero tenía pigmento residual rojo y la coloración me dio salmón. Entonces allí tuve que utilizar un tono que tuviera algo de azul para que eliminara parte de ese rojo. Entonces, las decoloraciones cuando están en altura 10 podemos aplicar todos los tonos que deseemos.
pero no todos los tonos que deseemos se pueden aplicar en una 7, en una 6, en una altura 5, etc. Bueno, y ahora vamos con otro ejemplo. Como podemos ver, aquí tenemos el violeta, que es el que nos va a contrarrestar un amarillo. Digamos que tenemos una decoloración amarilla. Amarilla sería una decoloración en altura 8. No quiere decir que todas las decoloraciones en altura 8 sean amarillas. Ya les expliqué anteriormente que nada es estándar. ¿Entendido? Pero digamos que en este caso la decoloración está amarilla. ¿Qué es una decoloración amarilla? Un 8.3, porque el 3 en algunas casas es dorado. Los reflejos violetas en algunas casas comerciales es el punto 2, que lo llaman irisado o malva. En Igora es el 9. ¿Entendido? Por eso es que muchas personas que matizan en Igora con el punto 1 o el punto 2, y si tienen una concentración muy alta de amarillo, el pelo les queda verde. ¿Por qué? Porque amarillo más azul da verde. Por eso es que tienen que elegir el tono adecuado para eliminar el reflejo indeseado. ¿Sí? Entonces, aquí jugaría lo mismo. Tendrías que buscar un 0.9 o un 0.99, dependiendo de la concentración de amarillo que quieras eliminar, si estamos hablando de Igora. Si estamos hablando de alguna otra casa cosmética, solo sería el 8.2, que es el malva. Vuelvo y les recuerdo nuevamente, en Igora el 1 es el cenizo, y el 2 es el azul o humo, que ellos lo llaman. Por eso es que a veces cuando matizan un cabello muy amarillo con azul les da verde. El cenizo tiene a veces concentración verdosa o concentración azulada. Tienes que ver cuál es la base del tono que estás manejando según el tipo de tinte que uses, según la casa cosmética. Por eso es que hay que estudiar a profundidad la carta. ¿Listo? Entonces ya saben, si tenemos un amarillo que es un 8.3, que es el dorado, tenemos que matizarlo con un reflejo violeta en Igora 0.9, si quieren un intensificador 0.99, en otras marcas es el 8.2, porque el 2 en otras marcas es violeta. Entonces, si no tienes el 8.2 o el 8.9, ya sabes, mezclas un tono base que va a ser la altura que quieras, o sea, un 8 natural, más el reflejo que desees, ya sea el 2, sería un 0.22 en la marca que manejes, el violeta puro, o un 0.9 en Igora. Espero que ahora sí hayan entendido. Vuelvo y les hago otro breve ejemplo. Digamos que tenemos una matización del cabello mal realizada y el pelo nos quedó verdoso. ¿Por qué? Porque teníamos un cabello amarillo y lo neutralizamos con un pigmento azul. Teníamos un 8.3 dorado, pero lo neutralizamos fue con un cenizo. El 8 tenía tanta concentración de amarillo que no nos quedó grisáceo, nos quedó verde. ¿Cómo eliminamos el pigmento verde? Tiene que tener un poco de rojo. Entonces, ¿cómo resolvemos eso si no queremos limpiar fácilmente? A la mezcla verdosa le aplicamos un poco de rojo. Sí, tenemos que buscar en la carta cuál es el rojo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que neutralizarlo con un poco de rojo. El rojo
en Igora es el punto 8. Punto 8. Entonces tomamos el rojo que es 0.8. El 8 es la altura roja. Pero como sabemos que en Igora los colores intensificadores primordiales, ya sea intensificador violeta, naranja, amarillo, verde, vienen con un reflejo doble. Entonces sería un 0.88, como les había comentado anteriormente. Entonces, ese 0.88 tenemos que tener cuidado a la hora de matizar ese pelo que nos quedó verdoso. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener una concentración tan alta, porque ya está en una altura 8. Entonces tomamos un cuarto, lo mezclamos con ese 000, el tinte 000, por ejemplo, que son tintes que nos ayudan a diluir los pigmentos puros para hacer una matización. ¿Entendido? Entonces digamos que tomamos un cuarto del 0.88 y lo mezclamos con el 000, que son dilusores, y diluimos el pigmento. Entonces nos quedó el rojo, pero más de menor intensidad, y neutralizamos el verde. ¿Qué pasó con este verde? Que ya el cabello en altura 8 ya no nos quedó verdoso, tampoco nos quedó amarillento y tampoco nos quedó azulado. Nos quedó un rubio neutralizado. ¿Qué quiere decir neutralizado? Que no quedó ni rojizo, ni amarillento, ni azul. Quedó un tono cosmético. Ahora vamos con otro ejemplo. Bueno, y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos para neutralizar cuando tenemos dos tonos subyacentes indeseados? Ustedes saben que en las decoloraciones a veces tenemos, por ejemplo, tonos indeseados subyacentes naranjas y rojizos, ¿sí? O amarillos y naranjas. Entonces, ahí tenemos que utilizar un tinte con doble reflejo. Por ejemplo, digamos que tenemos una decoloración cuyo tono residual indeseado es naranja más amarillo. Tenemos entonces que buscar un tono con doble matiz, uno para eliminar el tono indeseado naranja y el otro el amarillo. Entonces, ¿cuál nos elimina los reflejos indeseados naranjas? ¿Cuál nos elimina los tonos indeseados amarillentos? Hagamos de cuenta que este puede ser la marca Alfapar 821. El 821 nos serviría para tonalizar un 8 que esté amarillento y que esté naranja.